Jessica, oye, ¿en qué nos vas a apoyar? ¿En qué nos vas a asesorar? Adelante, Miguel, porfa. De acuerdo, muchas gracias por el espacio. Miren, bueno, yo soy presidente de una organización que se llama Defensores. Justamente hoy presentamos esta denuncia en contra de 11 candidatos relacionados con el crimen organizado y con otros riesgos. Antes de eso yo trabajé en sociedad civil varios años, en Mexicanos contra la Corrupción, luego en el gobierno un rato, pero la plática va más sobre otra cosa que también hemos estado estudiando mucho, aunque no hablamos tanto de ella, que es, pues, ¿qué está pasando en la elección judicial, no? Y en realidad, ¿qué tantas probabilidades tienen de ganar candidatos que no sean afines a Morena? Em, Les platico, nosotros tenemos un amparo en contra de la reforma judicial que presentamos el año pasado. Obtuvimos una suspensión en contra de la reforma judicial. Esa suspensión hoy en día está vigente. Eh, Suspende absolutamente toda la implementación de la reforma Iván. judicial. Y esto lo digo por dos razones. Una, porque yo tengo la postura de que sí hay que salir a votar en en la elección judicial, pero siempre aclaro que yo no estoy de acuerdo con que existan elecciones judiciales. Solo considero que en este momento la resistencia democrática más efectiva que podemos ejercer desde un punto de vista pragmático es participar en la elección judicial. Y el segundo motivo es porque esto, digamos, del amparo, pues dio lugar a gran parte del análisis que hemos hecho de lo que está sucediendo en la elección judicial. En aquel momento salimos a las calles a marchar, a juntar firmas de los candidatos para, pues, perdón, de los candidatos, de los trabajadores judiciales que estaban en las marchas, para arropar y acompañar al juez que había. A partir de ahí, pues, hicimos una buena relación con ellos, pues, de compañeros de causa. Y en algún momento nos pidieron que los acompañáramos en sus campañas, ¿no? Yo en ese momento no podía, yo trabajaba en un ente público, renuncié a mi trabajo para poder hacer este acompañamiento y empezamos pues, construir una red al menos de comunicación de los candidatos judiciales, bajo la lógica de que si digamos, se acompañaban en el territorio, en sus campañas, pues no iban a estar tan solos e incluso posiblemente tendrían más posibilidades de ganar, ¿no? Y ahí fue donde nos encontramos con el primer dato sorpresivo, que es que el 64% de los trabajadores, de los candidatos, son trabajadores judiciales. Ahorita les voy a enseñar algunas gráficas. Voy a utilizar una presentación que he utilizado otras veces, pero me voy a saltar la primera parte que justo es como el diagnóstico de cómo llegamos aquí, porque creo que ya superamos ese momento, ¿no? Y todos los que estamos aquí más bien nos estamos preguntando qué hacer respecto a la elección judicial. Nada más creo que el primer antecedente, muy importante, porque eso incide en lo que está sucediendo hoy en día, es que en realidad la reforma judicial, al menos desde mi punto de vista, no se trata de la elección judicial. Se trata más bien de destituir a 7.539 jueces, que son todos los jueces del país, en un periodo de 3 años. La mayoría son jueces y magistrados locales. Yo creo que más bien lo que les interesaba era los federales, pero bueno, también quieren aprovechar los reacomodos de poderes judiciales locales para tener más poder ahí. Y bueno, les digo, me voy a saltar toda esta parte de cómo llegamos aquí, porque el motivo de la plática es ahora qué hacer con todo esto, ¿no? Entonces, les platicaba que nosotros consideramos que lo primero que había que hacer era armar una red.
de trabajadores. Em, y bueno, como saben, se están compitiendo 881 puestos en la elección judicial y debería haber 5.300 candidatos. Esto no fue así por lo atropellado del proceso. Muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día son consecuencia de que el principal objetivo de la reforma judicial otra vez era destituir a todos los jueces del país. Y la manera más efectiva para hacerlo era aprovechar ahorita que tienen la mayoría en ambas cámaras y que tienen la legitimidad entre gran parte de la población, pues para hacer una destitución masiva de manera relámpago, de manera express, antes de que pierdan la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual esta elección es tan atropellada e inició el proceso electoral el día después de que se publicó la reforma en el diario oficial, todavía sin leyes reglamentarias, ¿no? Y esto llevó, entre otras cosas, a que no haya suficientes candidatos. Pero bueno, como saben, hubo varios momentos en la elección de los candidatos. Primero se registraron, después de que el Senado sacó la convocatoria, y se determinó cuáles candidatos eran elegibles, que esto simplemente significa qué candidatos habían presentado los documentos necesarios según la ley, ¿no? En este momento, de los candidatos elegibles, había 15.000 aspirantes y de ellos el 27% eran trabajadores judiciales. Entonces, digamos, en ese momento fue cuando nosotros... se había desactivado mi audio, pero les comentaba que en ese momento de los elegibles fue cuando hicimos contacto con trabajadores judiciales y pues la verdad es que el 27%, digo, era una muy buena fuerza para poder acompañarse, ¿no? Nos preocupaba mucho que lo que fuera a suceder en ese momento es que cuando eligieran a los idóneos, que ahí está la oportunidad de hacer el dedazo de los tres comités, que cuando eligieran a los idóneos, sacaran a los trabajadores judiciales, ¿no? Y entonces esperábamos un poco que cuando viéramos la lista de los candidatos idóneos y después insaculados, pues que fuéramos a encontrar a muchos operadores de la Secretaría del Bienestar, que fuéramos a encontrar siervos de la nación, regidores de Morena que no llegaron al puesto porque no les dieron los votos. Eso era lo que esperábamos, ¿no? Un filtro político que solo dejara a los afines a Morena. Pero, y aquí fue una de las primeras grandes sorpresas que tuvimos, nos dimos cuenta que sucedió lo contrario, que en realidad los trabajadores judiciales fueron la mayoría de los aspirantes que pasaron la etapa donde se seleccionó a los idóneos. De ser el 27% antes de la selección de los idóneos y de las tómbolas, pasaron al 64% después de estos filtros, ¿no? Entonces, la única manera que yo me puedo explicar esto y que hemos podido corroborar a través de información que hemos obtenido de diferentes lados es que hubo una instrucción política de realmente seleccionar a personas que no tuvieran tan malos perfiles, ¿no? En concreto, y esto siempre lo digo públicamente, tengo conocimiento de que hubo reuniones desde diciembre del año pasado entre el diputado Alfonso Ramírez Cuellar y varios despachos para hacer una estrategia de mitigación de daños de la elección judicial. Como saben, el diputado Ramírez Cuellar es de Morena, apoyó la precandidatura de Sheinbaum, es exnovio de Sheinbaum, entonces, digamos, pues es alguien enteramente de Morena, él era el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados en la legislatura pasada, y es, hasta donde hemos podido obtener información de muchos lugares, es una de las personas que desde
digamos, desde el círculo de la presidenta, está operando en la elección judicial. De hecho, sacó una plataforma que se llama Construyendo Justicia, que es una página de internet. Y Construyendo Justicia está montada sobre otra cosa que se llamaba Construyendo el segundo piso de la transformación, que era digamos, el esfuerzo que apoyaba la precandidatura de Sheinbaum cuando todavía competía contra Ebrard y contra los demás aspirantes a la candidatura de Morena. Entonces, entre otras cosas, estos despachos le dijeron a Alfonso Ramírez Cuellar, oye, pues primero hay que ver que lleguen buenos candidatos. Ahora, esta parte ya es especulación mía, pero yo creo que el cabildo de Alfonso Ramírez Cuellar, y yo no lo conozco personalmente, nada más para que no crean que le estoy haciendo promoción a un amigo de Morena o algo así. Pero yo la explicación que encuentro es que él y otros personajes cabildearon para que pasaran personas más o menos capacitadas para ser juzgadores. Y esto tiene una explicación, digamos, muy racional, muy lógica, que es que a Morena tampoco le conviene que se descomponga enteramente el Poder Judicial. O sea, si de plano mañana no hay juicio de amparo y tenemos criterios aberrantes en asuntos de miles de millones de pesos, y también en asuntos penales muy complicados y se descompone todo y empieza a hacer un escándalo recurrente los siguientes años. Cómo se imparte justicia, pues eso también es un costo político para Morena, ¿no? Entonces, digamos, también está dentro de sus incentivos que a pesar de que quieran capturar el Poder Judicial y que quieran quitarse un contrapeso de encima, pues no les conviene que la justicia es una basura en el país, porque eso les va a explotar en la cara eventualmente, ¿no? Entonces, esa es la explicación que nosotros encontramos. Y por ejemplo, aquí hay otro dato muy importante que ustedes recordarán, este artículo que se publicó en Reforma que decía como recomendación de cómo votar sin suficiente información, pues que primero teníamos que votar por los candidatos que estaban en funciones y luego teníamos que votar por los candidatos que formaban parte del Poder Judicial y como últimas opciones los del Ejecutivo y los del Legislativo, ¿no? Y este artículo decía que pues en realidad los en funciones son los únicos buenos porque son los jueces que sabemos que hoy en día tienen la capacidad para impartir justicia, que los del Judicial, porque los seleccionó un comité más independiente, eran mejores y que los otros eran empleados del Poder Ejecutivo Legislativo. Y la verdad es que esto es completamente falso y es un pésimo consejo. Yo creo que ese artículo se cae muy fácilmente con un hecho, que es darse cuenta que digamos, si le seguimos la recomendación, pues terminaríamos votando por Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz y Lenia Batres, porque son las únicas ministras en funciones que van a aparecer en la boleta, ¿no? Entonces, desde ahí creo que se cae la recomendación del artículo. Y como ven en esta gráfica, en el Poder Ejecutivo también hay muchos trabajadores judiciales, son casi el 70%, son 991 candidatos, ¿no? Entonces, el número es muy alto y pues no podemos descartar nada más así a los que vienen del Poder Ejecutivo. No es cierto que ahí están necesariamente los subordinados a la presidenta. Entonces no podemos votar nada más con ese pues, criterio que salió en ese artículo, ¿no? Pero bueno, esto también nos dijo, oye, pues esta red pues, puede ser muy grande. Digamos, una red entendida simplemente como, oye, pues que tengan comunicación, que personas que no están dedicadas a la política, pues puedan tomar capacitaciones de manera gratuita, que puedan, hablarse, oye, yo nunca he salido a la calle y soy candidato y me doy cuenta que otro juzgador u otro secretario de tribunal, por ejemplo, hay tribunales, no recuerdo si es el tercero en materia administrativa de la Ciudad de México, que tienen como 8 candidatos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta que están en los mismos territorios, pues se pueden acompañar y pueden fortalecer un poco sus campañas. Entonces, bueno, esa fue la idea, ayudarlos a juntarse.
Aquí pueden ver la distribución geográfica. Obviamente la mayoría de estos candidatos está en la Ciudad de México porque la Ciudad de México concentra el 18% de los órganos jurisdiccionales federales. Y bueno, este es el perfil de la mayoría de ellos. Todos estos datos los obtuvimos cruzando las listas de los tres comités de evaluación con el directorio del Poder Judicial de la Federación, que está publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? Esto, de hecho, hicimos ahí unas pruebas y tiene un porcentaje de error como del 0.02%. Entonces, esta información es muy fiable. Y como ven aquí, a ver, la JUFED y otras organizaciones de juzgadores han sido muy insistentes en que la gente no participe en la elección judicial, ¿no? Y uno de los argumentos que utilizan es decir, es que los candidatos que vienen del Poder Judicial sí hay, pero son los menos preparados. Son los oficiales que no tienen preparación técnica, son algunos actuarios o son los flojos del juzgado que no hacen nada o son los de intendencia. Y esto no es cierto. La mayoría de estos candidatos que vienen del Poder Judicial son secretarios del tribunal colegiado, luego secretarios de juzgado y luego vienen los jueces y los magistrados, ¿no? Pero en realidad, la mayoría de estos candidatos que trabajan en el Poder Judicial son personas con bastante preparación. Em, y bueno, hay un directorio, esto es nada más para que sepan de dónde viene la información, este es el directorio del INAI. eh, y bueno, aquí voy a empezar con una segunda parte, ¿no? Que es, bueno, nosotros ya nos habíamos dado cuenta que los trabajadores judiciales eran la mayoría. Por mera probabilidad, muchos de ellos van a llegar al cargo. Y eso se los dijimos siempre que nos reuníamos con ellos, ¿no? Ustedes dejen de percibir sus candidaturas como un tema meramente testimonial, porque al principio muchos así lo veían, decían, oye, pues yo soy candidato para demostrar que esto es un fraude o soy candidato para mostrar, digamos, para dar un mensaje sobre la resistencia democrática, pero no tengo la mínima esperanza de ganar. Y nosotros pues, lo que les decíamos es, no es cierto, sus candidaturas no son meramente testimoniales, tienen muchas probabilidades ustedes de ganar, simplemente porque son la mayoría, ¿no? Uno de los cálculos que hicimos fue cuántos votos necesita un candidato para ganar. Este cálculo, de hecho, no lo hice yo en un inicio, fue idea de Javier Martín Reyes, que es un académico de la UNAM, muy bueno, nos tocó compartir una conferencia y empezó a ver los datos que traíamos y me dijo, oye, Domínguez y Márquez, que es de las encuestadoras más fiables, acaba de compartirme los resultados de una encuesta que hizo, que de hecho no es encuesta, es simulacro, es decir, había urnas, había boletas simuladas y los ciudadanos pues hacían el ejercicio de votar como sería el día de la elección. Y encontró Domínguez y Márquez que la gente vota de manera completamente aleatoria. No tienen idea quiénes son los candidatos. Incluso para los puestos más conocidos, que son los de ministra y ministro de la Suprema Corte, la gente no las conoce. Y ustedes comparen, por ejemplo, otra de las cosas que yo hice pues fue denunciar la campaña anticipada de las tres ministras, ¿no? No es que yo las avale, pero digamos, hasta me he ido a pelear con ellas ahí. Em, pero pues la verdad es que el tamaño de su campaña es minúscula comparada con el tamaño de una campaña presidencial que tiene el apoyo de muchísimos poderes fácticos, que están dispuestos a invertir muchísimo dinero por, digamos, la magnitud de lo que se juega ahí, que tienen spots de radio y televisión, que tienen toda una estructura de un partido político que puede movilizarse de manera visible, porque Morena, si bien se está movilizando, lo tiene que hacer agachando la cabeza, donde los operadores territoriales, pues en una elección presidencial, tienen todos los incentivos para activar la maquinaria. Acá, las maquinarias electorales
digamos, las estructuras territoriales tienen pocos incentivos para activarse, porque normalmente el incentivo es el dinero y son las despensas y son puestos de regidores y es que el día de mañana yo sé que el alcalde me debe votos y le voy a pedir que venga a arreglarme tal cosa o que me haga tal favor. ¿Cómo le va a pedir un operador territorial todo eso a un juez en materia civil? Es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, el punto ya nada más para cerrar con esta slide es, pues, ¿cuál es el número dorado, no? ¿Cuántos votos calculó Javier Martín, que yo le he copiado ese cálculo que se aventó ese día, para ganar? Y bueno, Domínguez y Márquez otra vez encontró que la gente vota de manera aleatoria. Con esa votación aleatoria, los candidatos obtienen aproximadamente el 2.4% de los votos. eh, es decir, se fragmenta muchísimo lo que obtiene un candidato, también por muchos errores en el proceso de votación, porque de repente agarran dos de la misma materia, aunque no podían, cosas de ese estilo. Em, y digamos, con ese voto tan fragmentado, luego si le sumamos el hecho de que se calcula que solo va a participar el 10% de la población, pues los votos que necesita un candidato realmente para ganar son muy pocos comparado con otro tipo de elecciones, ¿no? Digamos, el voto aleatorio es el 2.4% del 10% de quienes fueron a votar, ¿no? Entonces nosotros dijimos, ok, para ganar, supongamos que tienes que sacar el doble de esa votación aleatoria. Es decir, que tienes que sacar el 5%, ¿no? Para ganar de manera más o menos segura en estos puestos de jueces, magistrados y demás. Eh, y este fue el resultado que nos salió. Lo calculamos por circuito. Me voy al de la Ciudad de México. Igual si a alguien le interesa ver algún otro ahorita, me lo ponen en el chat y le cambio slide. Pero como ven, en la Ciudad de México los padrones electorales son de entre 600 y 700 mil personas por cada distrito judicial, porque ya ven que en la Ciudad de México la fragmentaron en 11. Si solo va a participar el 10%, eso significa que vamos a tener entre 60 y 70 mil votantes en cada distrito. Entonces, hay que sacar el 5% para ganar ahí, pues eso nos da el número de que en la Ciudad de México aproximadamente hay que sacar 3.500 votos para ganar un puesto de juez o de magistrado. El estado donde más votos se necesitan es el Estado de México por una asimetría que existe en esta elección, que es que los distritos judiciales del Estado de México tienen aproximadamente 4 o 5 millones de votantes. Eso significa que el voto de una persona en el Estado de México pesa 5 veces menos que el voto de una persona en la Ciudad de México, ¿no? Pero pues bueno, este fue el número que calculamos y luego, digamos, además de los números, hay muchas cosas que nosotros hemos visto en la práctica. Voy a dejar de compartir un poco o si quieren se los dejo ahí. Bueno, me dicen, si no ahorita lo vuelvo a poner, ¿no? Sí. Pero para vernos un poco las caras. Hay cosas que hemos visto en la práctica que nos indican, una, que existen varios tipos de elecciones, ¿no? En este momento no hay una única elección que está en curso. La elección para ministros y tribunal de disciplina tiene una lógica propia, muy diferente a la lógica que tienen las elecciones para salas regionales del Tribunal Electoral y muy diferente a la lógica que existe para las elecciones de jueces y de magistrados. Em, digamos, nosotros esperábamos de manera pesimista, viendo que, pues, cómo se ha deteriorado el Estado de Derecho y la democracia en México, que para la elección de ministros y de Tribunal de Disciplina existiera una elección de Estado. Es decir, una elección donde se alinean eh, todas las estructuras del partido oficialista, donde la Secretaría del Bienestar, la estructura del partido Morena, los gobernadores de ese partido, los poderes económicos, se alinean para que ganen ciertas candidaturas. Y además, donde tienen la capacidad de que si esas candidaturas no ganan en las urnas, puedan desde las autoridades electorales darle el triunfo
a ciertas candidaturas preseleccionadas. Yo creo en este momento que eso tampoco es cierto. No tenemos una elección de Estado en ese sentido. Tenemos una elección donde están interviniendo actores políticos de Morena, evidentemente. De otros partidos existe poca actividad hasta el momento, pero de Morena sí hay una intervención. Y esta intervención está fragmentada. En realidad está funcionando por una lógica de tribus al interior de Morena, donde la presidenta tiene a sus candidatos, el grupo de los puros de Morena y de Martí Batres tiene a sus candidatos, eh, algunos grupos de gobernadores tienen otros candidatos, y de hecho yo creo que la elección judicial en varios sentidos les va a salir el tiro por la culata Morena. Uno de ellos es que está funcionando como catalizador de la competencia interna entre los diferentes grupos, es decir, está acelerando los conflictos internos, porque está haciendo que los gobernadores no sigan las órdenes de la presidenta de quiénes son los candidatos a ministros a apoyar. ¿Por qué harían esto los gobernadores? Porque no les conviene que la presidenta tenga en la bolsa a todos los ministros de la Suprema Corte, porque entonces no solo los pueden controlar desde el partido, sino también desde el Poder Judicial. Eh, y luego hay actores que son competencia interna en el Poder Ejecutivo Federal de la presidenta, que tampoco quieren que la presidenta tenga eso en la bolsa, ¿no? Entonces, eso está llevando a que muchos de los rompimientos al interior de Morena se den en este momento, ¿no? Entonces, bueno, esa es la elección de ministros. Aún así es una elección profundamente inequitativa que muy probablemente va a ser determinada por quien pueda conseguir más de estos apoyos y pueda activarlos el día de la elección, ¿no? Es decir, no es una elección democrática y no les diría que nosotros como ciudadanos vamos a hacer mucha diferencia. Es muy difícil, son estructuras muy grandes las que van a hacer esas diferencias. La misma lógica aplica para el Tribunal de Disciplina, ¿no? Son elecciones nacionales, entonces más o menos siguen esa lógica. Para la elección de las salas regionales del Tribunal Electoral, lo que hemos visto es que más bien el juego está en conseguir el apoyo de los gobernadores, ¿no? Si ustedes platican hoy con 5 candidatos de sala regional, probablemente se van a dar cuenta que su campaña no es andar folleteando tanto y tampoco es andar en los grandes foros, es ver cómo entra a la oficina de los gobernadores para conseguir el contacto y el apoyo, ¿no? Y luego están las elecciones Perdón, es que estoy viendo una pregunta. Ok, ahorita la atiendo. Están la elección de jueces y de magistrados, que esa sigue una lógica completamente diferente y esa es la elección más contraintuitiva que hemos encontrado. Porque otra vez esperábamos que Morena tuviera sus listas y dijera, todos estos van a ser mis jueces penales, ¿no? Eh, Saldívar puso a la mitad de los jueces penales de la Ciudad de México. Yasmín Esquivel puso a una tercera parte. Y así, eso es lo que esperábamos encontrar. Y esperábamos encontrar que en la práctica, en el día a día de esas campañas, pues estuvieran arropados muchos candidatos por grandes estructuras y que los que provenían del Poder Judicial no tuvieran ni la más mínima oportunidad de competirles. Em, yo estoy en contacto constante con cerca de 150 candidatos en la Ciudad de México que vienen del Poder Judicial, ¿no? Ese es como mi insumo de información para darles la opinión que les voy a dar. Lo que hemos visto es que eso no existe. Morena no tiene listas armadas para jueces y magistrados. Sí hay, evidentemente, algunas candidaturas relacionadas con Saldívar. Son cerca de, creo que 28, contando todos los tipos de puestos. 28 de 3.500, digo, porcentualmente pues sí es poco. También porcentualmente es mucho, oye, ¿qué persona tiene tantos candidatos? Bueno, es mucho en ese sentido. Pero la verdad es que cuando te pones a analizar cada elección, cada campaña, porque no podemos analizarlas así en el global, ¿no? Digamos, tenemos esta estadística y demás, pero ya cuando te metes a ver un distrito judicial y ves quiénes son los candidatos que compiten por el cargo de juez penal que hay ahí,
te das cuenta que muchos son trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que hay algunos que no, pero de esos algunos que no, lo más probable es que vengan del Poder Judicial local de la Ciudad de México, que eso no es garantía de nada. Digamos, a mí me parece un riesgo también que se haga muy poderoso el magistrado Guerra ahora a nivel federal. Em, y luego encuentras también algunos extraños desconocidos que pues realmente no ves que estén vinculados con Morena, que muchas veces ni tienen redes sociales, ni están haciendo territorio. Digamos, el riesgo con ellos es que no sabemos pues, de dónde chingados salieron. Y luego, pues están algún académico, sí, les digo, algunas personas relacionadas con personajes del régimen, alguno que otro que viene de la fiscalía. Pero ya analizando los casos concretos, te das cuenta que en realidad no están peleando muchas veces contra el gran monstruo. No existe una alineación de la Secretaría del Bienestar con el alcalde local, con la jefa de gobierno, con la estructura del partido Morena que esté apoyando a un candidato, ¿no? Y que en realidad la mayoría de ellos inician en una igualdad de condiciones, eh, y, digamos, sí va habiendo algunos que se van haciendo más fuertes rumbo a la elección, que son sobre todo los que están haciendo territorio y que están haciendo buen territorio. Entonces hay candidatos que se han juntado, por ejemplo, con líderes vecinales que no pertenecen a ninguna estructura, ¿no? Em, Voy a poner un ejemplo imaginario, pues, no sé, por ejemplo, los líderes de las trajineras o los líderes de cierto tianguis o cosas así. Y los trabajadores judiciales están teniendo la capacidad a través de hacer buenas campañas de obtener el apoyo de estas personas. Y luego hay algo que esto es lo más contraintuitivo de todo. O sea, cuando nos empezaron a llegar testimonios de esto, porque son varios, yo realmente estaba sorprendido que realmente estuviéramos en ese escenario. Y es que las estructuras de Morena se están acercando a trabajadores del Poder Judicial para ofrecerles su apoyo, ¿no? Entonces, eh, hay dos testimonios concretos, no, obviamente no puedo decir cuáles son, en dos distritos judiciales diferentes. eh, y de hecho, en uno de los distritos judiciales hay dos casos, son de diferentes alcaldías y por lo tanto de diferentes operadores, donde personas de Morena se han acercado a trabajadores del Poder Judicial de la Federación que incluso estuvieron en las marchas en contra de la reforma, que no tienen sus redes pintadas de color guinda, que no hay ninguna razón para suponer que están subordinados a Morena, y se han acercado a las estructuras y les han ofrecido su apoyo y les han dicho que esa estructura tiene la instrucción de encontrar a candidatos con buenos perfiles, es decir, con experiencia, con capacidad y además que estén haciendo territorio, ¿no? Esos son los dos criterios que las estructuras de Morena y otros actores políticos están considerando para saber a qué candidatos apoyar. Entonces, la recomendación que le hemos dado a los candidatos con los que tenemos diálogo es, oigan, si pueden, fíltrense a las estructuras de Morena. Puede digamos, los arropen y esto ya me van a decir, es chiste o es digamos, ya parece que estoy queriendo vender algo, pero realmente lo que le han dicho estas estructuras, al menos a estos trabajadores, es, no te vamos a pedir nada a cambio, lo único que queremos es cuando llegues al puesto no seas corrupto. Entonces, eso, digamos, yo lo tomo obviamente con mucho escepticismo. Eh, todas las, digamos, los incentivos naturales de las personas son quererse beneficiar de pues, el esfuerzo y trabajo que hacen. Sí, sí creo que muchas personas que dicen eso el día de mañana posiblemente vayan a querer algo a cambio, pero incluso si lo quisieran, no veo cuáles pueden ser los mecanismos para que cobren esos favores. Es decir, si hoy Sutanito, operador territorial de Morena en la Magdalena Contreras, le ofrece su apoyo a un candidato en materia civil y ese candidato en materia civil gana,
¿Cómo va a exigir el pago de regreso el operador territorial de la Magdalena Contreras? Que además no es ni Lenia Batres ni Arturo o sea, quienes mueven esos votos son operadores territoriales que están circunscriptos a lugares muy delimitados, ¿no? No lo pueden hacer a través del Tribunal de Disciplina, porque para hacerlo a través del Tribunal de Disciplina, el operador territorial de la Magdalena Contreras debería ser el jefe de 3 de 5 magistrados del Tribunal de Disciplina, y eso no va a suceder, ¿no? Entonces, a pesar de que obviamente es un riesgo este intercambio de favores, es un riesgo que los candidatos le deban el puesto a alguien, no vemos que existan los mecanismos para que estos favores se cobren. Y además, como no existe esta gran maquinaria que le da el triunfo a los candidatos, sino que tienen que ir buscando apoyo en diferentes lugares, pues tampoco es que le deban el puesto a alguien, ¿no? O sea, ¿cómo va a poder comprobar uno de esos operadores territoriales que te dio 1000 votos? ¿No? Porque en una elección ordinaria lo hacen. Oye, yo movilicé a tantas personas, tengo esta auditoría de mi estructura electoral y esto es lo que te di, ¿no? En estas elecciones hay tan pocos recursos que eso no se puede hacer. Entonces, ahí es donde nosotros insistimos en que sí hay que participar en la elección judicial, porque realmente esas elecciones no se están ganando por grandes maquinarias. eh, no hay un gran monstruo que enfrentar en muchos casos. Habrá particularidades donde sí haya, digamos, los candidatos que, híjole, muy difícil vencerlos, pero la mayoría de ellos no son así. Hay un ejemplo concreto de el Distrito 4, que es Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. En ese distrito hay un puesto de juez administrativo, ¿no? Eh, es un puesto muy importante para el gobierno. Es decir, juez administrativo, pues es quien revisa la constitucionalidad de leyes y de los actos de la presidencia. Es un puesto estratégico políticamente. Hay 3 candidatos nada más. Uno de ellos tiene 18 años de experiencia en el Poder Judicial. Este es un caso concreto, ¿eh? Si buscan la lista del Distrito 4 lo pueden ver. Uno tiene 18 años de experiencia, el otro es un desconocido, es imposible encontrar información de él, ni siquiera tiene redes sociales, no está haciendo campaña, quién sabe, a lo mejor se inscribió y ni se dio cuenta que quedó. Y el otro es un abogado que ha trabajado en Big Grand y en otras inmobiliarias, en un Walmart y demás, que no, tampoco tiene ningún vínculo con Morena, que tuve sus redes sociales y bueno, él sí tiene poquito, pero se ve muy débil su candidatura, ¿no? Entonces, esa elección se va a definir por muy pocos votos. Y el trabajador judicial con 18 años de experiencia no está peleando contra ningún monstruo, está peleando contra dos desconocidos, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros como ciudadanos sí podemos hacer una diferencia con nuestro voto. Ahora, habrá quienes dirán, no, pero la elección está mañada y se va a determinar al momento de contar los votos a quién se le da el triunfo. Bueno, yo realmente me pregunto por qué Morena operaría tras bambalinas y además cómo conectas la estructura del Distrito 4 que movilizó algunos votos con los observadores electorales que van a estar haciendo el conteo, bueno, no los observadores, los funcionarios del INE. Digamos, yo no veo cómo eso va a suceder, ¿no? Al menos en ese caso concreto. Habrá otros. Hay una candidata que es secretaria Yasmín Esquivel y que está acusada de nepotismo porque es esposa de un consejero de la Judicatura. Yo ahí sí creo que van a tener la intención y lo van a intentar hacer de beneficiarla en donde puedan, con estructuras, con dinero, con cabildeo al interior del INE, con el intento de posicionar observadores electorales de Yasmín Esquivel, lo van a intentar hacer. Pero es un caso, digamos, porcentualmente los casos así son pocos y además es muy difícil tener la estructura del tamaño que se necesita para operar un fraude así para una elección tan pequeña, ¿no? Les voy a decir otro dato, no puedo decir la fuente, pero créanme que es una buena fuente, no les estoy mintiendo.
pero es una persona muy cercana a las dirigentes de Morena, muy, muy cercana. Hasta salió en medios de comunicación, ¿no? Yo hablé con esta persona y me dijo, oye, yo hablé con ellas para preguntarles qué onda con mi campaña y me dijeron que no me iban a apoyar. O sea, que no pueden, por un puesto como el mío, que no es ni de ministro, ni de tribunal de disciplina, ni de sala regional, movilizar algo o incluso pedir favores políticos o nada, ¿no? Lo máximo que hicieron fue darme algunas recomendaciones de cómo puedo hacer campaña. Entonces, realmente lo que hemos visto es, pues sí, no existe ese monstruo para estas elecciones, digamos, para estas elecciones de ese tipo de puestos, y ahí sí va a hacer mucho la diferencia que los ciudadanos nos informemos y que salgamos a votar por las personas adecuadas. Ahora, ¿cómo te informas? ¿No? Hay 250 candidatos que nos van a tocar aproximadamente en cada una de los paquetes de boletas que nos den, ¿no? En la Ciudad de México. Pues es imposible, no pueden revisar a 254 candidatos. Em, Hay, digamos, el criterio más general eh, que da lugar a muchos falsos positivos y falsos negativos, pero pues es ver quiénes son trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Yo sí creo que quienes cumplen ese requisito, al menos tienen algo de preparación para ejercer el cargo, incluso si son el oficial medio flojo, que es muy criticado por sus compañeros, pues bueno, mejor ese al que fue el abogado del Walmart aquí de el centro, este, y tienen un poco más de independencia. Incluso los jueces y magistrados que han salido tomándose fotos con Morena, tienen más independencia que muchos otros personajes. Porque realmente pues es un tema que, oye, les cambió completamente su expectativa de vida, que les dolió, que les, digamos, a lo mejor es el impacto emocional más fuerte que han tenido en su carrera profesional. Y muchos de esos personajes, tú hablas con ellos y realmente te das cuenta que no están con Morena, que de repente pensaron que era buena idea ir a dialogar para ver si se podía modificar algo en la elección. Y voy a decir el nombre, espero que si me escucha no se moleste, creo que no tiene nada de malo. Pero, por ejemplo, el juez Antonio Ordóñez, que es tu juez laboral, y que él salió en unas fotografías, creo que con Lenia Batres o algo así, eh, pues también he hablado con él y él me ha dicho, oye, pues esto me ha costado muchísimo con mis relaciones en el Poder Judicial. Y yo realmente en ningún momento pensaba venderme o que ya les debiera el puesto a estas personas ni nada. Yo, o sea, a mí me abrieron la puerta a ir a dialogar para ver si todavía se podía modificar algo de la elección y a negociar ahí algunos puntos de los derechos de los trabajadores y demás. Y me tomé fotos y pues sí fue amable y sonriente, pero pues yo no, o sea, ya desde hace un mes no tengo contacto con esa ministra, ¿no? Entonces, incluso esas personas creo que son un poco mejores. Ahora, ya está bien en la parte del anuncio, pero nosotros estamos trabajando en un semáforo de absolutamente todos los candidatos. De hecho, ahorita me desconecto y me tengo que desvelar para seguirle con el semáforo. Estamos evaluando los 3.500 candidatos para ponerlos en verde, amarillo y rojo. Los verdes son principalmente aquellos que tienen experiencia en el Poder Judicial de la Federación, en puestos que realmente requieran cierta capacidad técnica, en puestos de carrera judicial, ¿no? Como es el puesto de secretaria de juzgado de tribunal. Em, en amarillo estamos poniendo a las personas que no tienen esa experiencia. Estamos dando chance también para que defensores de derechos humanos estén en verde. Creemos que pues, también puede ser valiosa su experiencia como juzgadores. Hay una, por ejemplo, Delia Quiroa. Ella es candidata a jueza en materia penal en Sonora. Y ella es una hermana buscadora. Desaparecieron a su hermano hace muchos años. A partir de eso decidió estudiar la licenciatura en Derecho porque las autoridades no le ayudaban a resolver todos los problemas que enfrentaba para intentar encontrar a su hermano.
Después hizo una maestría en derechos humanos, se dio cuenta que le encantaba el derecho pues bueno, yo creo que ella es un perfil verde, quizás no todas las herramientas técnicas que desarrolla una persona para ser juzgadora, pero pues sí, al menos tiene una causa de defender los derechos humanos, tiene independencia, tiene preparación, tiene años conociendo la materia en la que compite, asesorando víctimas, entonces pues bueno, está en verde, ¿no? Quienes están en amarillo son las personas que no tienen experiencia, o que sí tienen experiencia, pero que hay dudas sobre su imparcialidad, ¿no? O hay alguna denuncia en su contra que no haya sido corroborada, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso de un juez que al parecer es bueno, lo denunció el gobierno de la Ciudad de México por presuntamente haber liberado a alguien, pero pues indagamos sobre esta denuncia, no pudimos verificar realmente si había utilizado un mal criterio o un buen criterio, entonces lo pusimos en amarillo. Hay otros jueces que el gobierno ha denunciado por liberar narcotraficantes y demás, que no estamos poniendo en amarillo ni en rojo, lo estamos poniendo en verde, porque muchas veces ese tipo de acusaciones pues son nada más para echarle la bolita a ellos y quitarle la responsabilidad a las fiscalías, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos malabareando con eso y los rojos son de plano quienes tienen un perfil altamente riesgoso porque están vinculados con el crimen organizado, porque están vinculados con casos de abuso sexual o cosas de este estilo, de quienes no hay ninguna información, porque no podemos decir, digamos, si no sabemos nada de esa persona, pues no podemos darle ni un puntito para que la persona los considere al momento de votar. Em, y también están en rojo, pues quienes ya tienen una clara alineación a algún actor político, ¿no? De todos los colores, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, a personas que han sido representantes ante el INE de Morena, están en rojo, pero también hay representantes ante el INE del PAN, que pues están en rojo, porque tampoco podemos decir que esas personas tienen imparcialidad, ¿no? Pero bueno. Creo que voy a parar un poco acá. Me gustaría más bien abrir la conversación. Em, Espero que sí, más o menos era lo que pensaban Chapis, Gerardo. Igual si se acuerdan de algunas cosas que platicamos el otro día que crean que me faltó comentar, pues me dicen y las platicamos. Mm. Por favor, levanten su mano para irles dando la palabra por orden. ¿Quieres que hagamos 3 preguntas y luego respondes de así, Miguel, Sí, o de está una por perfecto. una? Está ¿Sí? perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno. Jesús, y luego Samsung SM, pero te identificas, por favor, y Marta Ojeda. Serían los tres. Jesús, por favor. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por la información, Miguel. Muy interesante. Ojalá y nos la pudieras compartir. Eh, y este es obviamente un principio de democracia, en el sentido en que deberemos contar con información para poder decidir nuestro voto. Pero quiero compartir que la parte de la sociedad civil sí debe ser determinante en este proceso con la participación. Más sin embargo, todos los candidatos y cualquier estructura va a estar ajena a lo que es el proceso del escrutinio y cómputo de los votos. Y que tú comentaste que ves complicado el que haya algún tipo de influencia o algún cambio en la decisión de los votos al momento del cómputo. Estos se van a realizar en los 300 consejos distritales. Quiere decir que finalmente entendamos que los 300 consejos distritales, falsamente como nos lo ha hecho creer el INE, que son ciudadanos, pues sí, son ciudadanos, no son máquinas, ¿verdad? Son personas igual que nosotros.
pero son funcionarios públicos que están en el presupuesto del INE. Y hay una máxima en cualquier tipo de relación laboral, que es el que paga manda. Y si el que paga manda esa listita a los 300 consejos distritales, júralo que van a ser los electos, ¿sí? O sea, no es nada descabellado. Obviamente no tenemos en este momento los elementos para poder demostrar esto que estoy diciendo porque no ha sucedido. Y en ese sentido, la segunda parte del comentario, es muy importante que los ciudadanos hagamos valer esos votos informados que podamos emitir. ¿Bajo qué figura? La figura que comentaste de la observación electoral, porque somos los únicos que vamos a poder estar atestiguando y dando la certeza en los cómputos distritales de esta elección. Entonces yo los invito, tenemos hasta el día 7 de mayo para hacer las solicitudes de observadores electorales. Extrañamente, y esto lo comento para alguna manera diagnosticar lo que acabo de mencionar, en la elección del año pasado fuimos 24,000 observadores electorales. En este momento hay 240,894 solicitudes de observadores electorales. Y tengo yo información que muchos de estos están siendo tanto de las estructuras de Morena como de los siervos de la nación. Los invito de veras a que asumamos este derecho que tenemos como ciudadanos para que realmente tengamos información de primera mano y fidedigna para poder demostrar lo que ahí suceda, sea para bien o sea para mal. Pero esa es una responsabilidad que tenemos los ciudadanos mexicanos y que debemos ejercer. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Oye, Miguel, ¿y si le cambiamos y vas pregunta por pregunta? Porque Sí, mira, está bien. sí, De hecho, Jesús, creo que estoy de acuerdo en todo contigo. Yo no quería decir que no vayan a influir los observadores electorales en quién gana, ¿no? Yo lo que comentaba es que hay varias elecciones ocurriendo en este momento, cada una de ellas tiene su propia naturaleza. Para la de jueces y magistrados, no me parece que existan los incentivos, los mecanismos de coordinación, las alineaciones políticas, ni, digamos, no existe ninguna razón hasta donde yo he visto en la práctica para creer que se va a determinar en las urnas. Em, en la mayoría de los casos, habrá donde sí lo intenten, pero en la mayoría de los casos no creo que eso se vaya a hacer un fraude al interior del INE. Yo sí creo que para las ministras, por ejemplo, es mucho más sencillo tramitar esa instrucción y hacerla cumplir. Y es simplemente decir, oye, estas tres tienen que ganar, porque si no, Morena queda mal, ¿no? Morena queda mal si no gana una de las tres ministras oficialistas, que se supone que son nuestras insignias. Incluso si a la presidenta no le gustan una de las ministras, por ejemplo, trae ahí algunas broncas con Yasmín Esquivel por el caso de Samsung y otros asuntos, pero no se vería bien para Morena que sus ministras en funciones no queden. Entonces, ahí sí yo coincido que va a haber una operación y que el hecho de que hayan registrado un número récord de observadores electorales en esta elección es un indicio de que hay una operación eh, coordinada muy grande para influir en el conteo de los votos. Yo eso estoy completamente de acuerdo. Lo que no creo es que esa operación esté pensada ni pueda ser utilizada, ni exista la manera de tramitar eso para los puestos de jueces y magistrados. Eh, digamos, ya yéndonos como a lo muy concreto, ¿no? Laurence Pantin, que trabaja con el ministro Cosío en el TEC y están coordinando a varias asociaciones civiles, tienen diálogo con las autoridades electorales y están analizando todo esto también, se reunió con funcionarios del INE.
Y los funcionarios le dijeron que, bueno, la forma en que se van a contar los votos es que va a haber dos personas con un bonche de boletas. Estas personas están capacitadas previamente y van a tener una aplicación en un celular y una persona va a cantar el voto y otra persona lo va a registrar el número en el celular, ¿no? Esa va a ser la forma. Va a ser muy complicado que tengan una lista de, no sé, 16 candidatos diferentes y que al momento de cantar le estén metiendo a uno y a otro, todos los que están haciendo el conteo en ese consejo distrital, ¿no? Yo veo muy complicada esa operación para ese tipo de cargos. Ni siquiera veo los canales de comunicación. Y bueno, nada más para que vean una de las cosas que van a salir muy mal en esta elección y que creo que también hay que salir a votar. Yo aquí sí creo, así como los japoneses, en el sabotaje o en la huelga activa, ¿no? Que los japoneses ya ven, se ponen a trabajar más para desbalancear los números de productividad de las fábricas. Acá, si salimos a votar más ciudadanos, van a colapsar los centros de votación. Va a ser un escándalo la cantidad de filas, la cantidad de gente que no pueda votar, por el simple hecho de que tardas media hora ya que estás adentro de la casilla con la boleta en la mano, ¿no? Pero otra cosa que va a colapsar es el conteo de los votos. Entonces nos han dicho ya algo que debe ser escandaloso, que van a tardar entre 10 y 12 días para dar los resultados y demás. Yo creo que van a tardar mucho más tiempo. Estos funcionarios del INE le comentaban a Lorenz que se están tardando aproximadamente una hora en contar 20 boletas de ministro. Entonces, digo, no he sacado el cálculo, tal vez valdría la pena estimar cuánto tiempo se van a tardar en terminarlas de contar, pero imagínense, nada más 20 boletas a ministro, que es de las boletas más sencillas, se están tardando una hora dos personas que ya están capacitadas supuestamente en contarlas, ¿no? Entonces ahí va a colapsar, pero digamos, bueno, estoy de acuerdo contigo, Jesús Horacio. em, para el caso de los grandes puestos. De los más pequeños no veo cómo pueda funcionar esa operación. Sí, y gracias. Y nada más complementando lo que ahorita Jesús, estabas. un momentito, por favor, porque hay otras manos levantadas y para que no se haga diálogo, ¿sí? Tiene la mano levantada, te vuelve a tocar, pero nada más que ahorita le tocaría a Samsung SM, sí se identifica, si no, no le puedo dar la palabra. Ah, sí, Samsung claro. ya ni está. Soy Marca Ojeda, entonces. Héctor No, sí, Castañeda. es Héctor Castañeda. Héctor, sí, Héctor, vas, Héctor. Sí, Lupita, muchas gracias. Bueno, Guadalupe, perdón. Muy buenas noches a todos. Miguel Alfonso Mesa, mucho gusto escucharte. Estoy, me llama mucho la atención en la manera en que pues has estado como integrando tu información. Me parece, pues hasta, me recuerda un poquito como a los observatorios que se han hecho con anterioridad de distintas elecciones, de distintos procesos, pero sí considero que en particular, pues o tienes unos observables mucho más específicos y bueno, a lo mejor tu universo es más pequeño y puedes, como que puedes incidir, ¿no? Me da la impresión de que tú sí quieres incidir en el resultado, pero no, o sea, no de manera, digamos, partidista, sino ciudadana, ¿no? Es decir, que los resultados sean, reflejo de la realidad y no reflejo de la operación política de nadie, ¿no? Ahora, lo que yo percibo es que, o con la experiencia que hemos tenido anteriormente, es que pues muchas veces las plataformas y los datos son superados por la organización política. Y hablando del partido en el poder, pues sabemos que hay una plataforma que tiene al detalle, inclusive nombre, teléfono, ubicación,
casi georreferenciación de cada persona que, que pertenece al movimiento, ¿no? Entonces, aquí el tema es que o sea, no sé si pensar que en este caso no tengan interés de incidir, sea como conveniente, ¿no? Como pensarlo. Digo, obviamente, ante una votación masiva, por supuesto que va a ocurrir lo que comentas, de la saturación y del caos, pero al final de cuentas, no sé si te acuerdes pues sí, cuando se cayó el sistema y todas estas situaciones donde hay como una especie de silencio, ¿no? Acerca del resultado y de repente aparecen pues los resultados, los que sean, pero como los anuncia el INE, pues ya nos tenemos que someter a ellos. En este caso, ¿cómo nos va a servir tu información como para entender o como para percibir estas diferencias, ¿no? De, oye, este candidato no debió haber llegado por ningún motivo y llegó. ¿Qué fue lo que pasó o quién intervino para ese resultado? O sea, yo creo que tú serás de los pocos que va a tener esa información y de algún modo, pues, ¿qué vas a hacer tú con tu algoritmo y cómo se va a interpretar el algoritmo de la plataforma en el poder, ¿no? O sea, ¿quién lo va a interpretar y cómo se van a ver los sesgos en caso Héctor, de que haya alteración? Ya, gracias, Santi. tiempo, Gracias, tiempo. Lupita. Gracias. ¿Cómo me dijiste? Ah, perdón, Guadalupe. Ah, Guadalupe, disculpe. ajá, ajá. Bueno, ¿contestas, Miguel Sí, Ángel? Miguel Chiste Ángel. local, chiste local. sí, no, o sea, se va a activar esta maquinaria, nosotros lo hemos visto en la práctica, es cierto que cuenta con mucha información, además tienen información muy actualizada que no tienen los candidatos del Poder Judicial, es decir, a ver, hubo candidatos que estaban haciendo campaña afuera de su distrito porque no sabían exactamente dónde terminaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, el distrito 4 y 11 que colindan y están divididos en la alcaldía Cuauhtémoc a la altura de Tepito, pues había candidatos que estaban haciendo campaña al norte de Tepito y no les tocaba ahí, les tocaba al sur. De ese nivel rudimentario es la información con la que cuentan pues, la mayoría. Nosotros hicimos un mapa, se los pasamos en Google Maps, donde ya les pusimos exactamente dónde están las divisiones. Pero bueno, a ver, existe toda una maquinaria, sí es cierto, con la que cuentan las estructuras electorales, ahí sí, de los dos lados, al menos de información, de conocimiento, de mapeo, de redes del LAR que pueden solicitar a ciertos vecinos que vayan a votar y luego están las estructuras que son pagadas, ya sea porque se les da dinero, que esas creemos que no se van a activar ahorita, o las que se les dan despensas que tampoco se van a activar ahorita, pero las que sí se van a activar ahorita son las que reciben recursos de la Secretaría del Bienestar, ¿no? Las que tienen becas y demás. Y eso no lo digo como una suposición. A estos candidatos que se les acercaron a ofrecerles apoyo, les dijeron, y además vamos a usar los programas del bienestar para intentar que voten por ti, ¿no? Entonces, eso existe. Solo o sea, una cosa es que exista eso, otra cosa es que esa estructura tenga la complejidad y la capacidad de conectarse con la operación adentro del INE y además que tenga los mecanismos para pasar una instrucción de fraude en puestos como juez civil. Eso no hemos visto ningún indicio de que vaya a suceder. A pesar de que tienen estas herramientas, la forma en que están operando los mismos operadores de Morena es muy rudimentaria, al grado que los candidatos que están apoyando ya están así como, bueno, ¿y yo por qué chingados estoy aquí viniendo a juntas con este señor si estoy viendo que no tiene la capacidad de influir en absolutamente nada? Porque sí hubo una persona que le dio una instrucción que venía desde Cierre la del presidencia de la 2020. República y él se supone que es el representante en esta alcaldía, pero la verdad este señor no tiene la capacidad de movilizar nada, ¿no? Entonces, pero yo estoy de acuerdo, todas esas herramientas sí se pueden utilizar
para los grandes puestos y se van a utilizar para los grandes puestos, ¿no? Y va a ser profundamente inequitativo y con muchos votos falsos la manera de definir ministras e integrantes del Tribunal de Disciplina. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros el día de la elección? Pues la verdad es que tampoco tenemos esa capacidad, porque la capacidad para cantar un fraude requiere de tener muchísimos observadores que estén coordinados, que estén mandando información que pueda ser procesada en un tiempo, digamos, en poco tiempo. Requiere también de herramientas que nos están quitando en esta elección, como la existencia de sábanas afuera de las casillas, como la existencia de actas de los votos emitidos. No tenemos esas herramientas. Los partidos de oposición no van a tener la capacidad ni están intentando hacer encuestas de salida para ver cómo está votando la gente y ver si sí corresponden los votos. No tienen los recursos, o sea, eso no va a existir. No, no va a haber, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? No va a haber la posibilidad de cantar foul en esta elección. Si se hace, va a ser con muy poca información a la mano y eso va a ser muy débil la denuncia de fraude, pero yo creo, honestamente, no, no por convicción, no por creencia, no por esperanza, por más bien por experiencia de lo que hemos visto de cómo están funcionando estas elecciones, que no va a haber ese fraude para los puestos más bajos, para los altos sí es muy probable. Muchas gracias. Marta Ojeda, por favor. Pero si puedes abrir, gracias, tu cámara. Oh, ya. Hola Miguel, hola, gracias Lupita. No, una pregunta. No, o sea, yo me hago muchas bolas, de verdad, estoy impactada de las bolas que me estoy haciendo. No, lo de los ministros sí lo tengo totalmente claro. No, pero por ejemplo, yo soy del distrito 6, es Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, pero ahora resulta que vamos a hacer el 7 porque va a ser Joaquín Malpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, no entiendo, ¿no? Entonces, yo sí tengo gente que voy a movilizar al voto, ¿no? Tanto en Magdalena Contreras como en Álvaro Obregón, les voy a hacer ahora sí que un acordeón para que vayan a votar. Y una pregunta, y para mí es muy importante. Sí, en parte que tú demandas que hay gente que no debe de estar para ministro de la Suprema Corte, pusiste a Eduardo Santillán, porque la verdad, el señor tenía un antro donde vendía mujeres, ¿no? Y se llamaba El Corbatín. Entonces, esa es mi pregunta y cómo me puedo ayudar para yo decirles a toda la gente que voy a movilizar cómo votar. Gracias. Gracias, Marta. De acuerdo. Pues sí, el mecanismo más efectivo para intentar que queden buenos candidatos o intentar que quede cualquier candidato pues son las planillas, ¿no? Es lo que están haciendo todos los grupos políticos, es lo que están haciendo organizaciones civiles, es lo que hacen en Morena. Entonces, pues sí, si de alguna manera tu interés es que queden los mejores perfiles, pues sí, una planilla es el mejor mecanismo, ¿no? Em, Ahora, de Eduardo Santillán, la verdad es que no lo tengo claro. En la organización yo no me dediqué a perfilar ministros de la Suprema Corte porque creemos que podemos hacer poca diferencia ahí. Entonces, yo ahorita estoy perfilando los de juez de distrito. Igual, ahorita en lo que inicia la siguiente pregunta te digo en qué color está, pero por sus antecedentes es muy probable que lo tengamos en rojo, ¿no? Ahora, esto de que tiene, de que tuvo, digamos, que incurría en el delito de trata de personas, no lo tenía en el radar. Qué bueno que lo mencionas para revisar si se puede verificar la información y en su caso publicarla periodísticamente y denunciarlo. Ya lo anoté, pero sí es algo que honestamente no tenía en el radar. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Y también yo haré un pequeño comercial, pero yo creo que puedes hablar luego con Gerardo, Martita, porque estamos haciendo algo para ayudarte con tu planilla. Bueno, ahora le toca a Ilse Escobar.
Por favor, dice. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mucho gusto, Miguel Alfonso. Es la segunda vez que te escucho. Sí me he quedado muy interesada en lo que has hecho, en lo que ha hecho también todo el equipo. Es muy valioso y creo que pues ha merecido muchísimo trabajo. Precisamente han hecho pues una elección sumamente complicada. eh, para todos. Y mi pregunta es, o sea, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cómo se consigue, digamos, cómo se puede saber de una planilla? Porque estaba yo completamente fuera de interesarme por votar. La mayoría de las personas no está interesada en ir a votar, de las que yo más o menos conozco. Eh, y pues sí, tú dices que hay diferentes niveles, ¿verdad? ¿Podemos votar nada más por aquellos que vienen del Poder Judicial? Independientemente de, por ejemplo, no votar por los magistrados, pero sí votar por otros. Eh, o sea, nada más marcar en las planillas las letras que corresponden a Poder Judicial o, o candidato en funciones, algo así, es como se dice. Y bueno, es cosa de entrar al INE y ver cómo son las planillas y enterarme de cómo se van a llevar a cabo estas elecciones, pero sí lo veo complicado. Y como dice la persona que me antecedió, pues sí, tratar de formar una planilla, ¿no? Para que la gente lo haga más rápido y pueda hacer, digamos, pues atinarle, digamos, al renglón que le corresponde. Y otra de mis inquietudes es, pues que conviene también que vayamos el 10% a votar, que no seamos tumulto, porque entonces, pues van a ser elecciones que dirijan ellos, que no tengan nuestra voz alguna repercusión. No sé si estoy en lo cierto. Claro que va a ser así, porque no vamos a poder eh, como motivar a la mayoría de las personas a que vaya a votar, definitivo. Definitivo, yo creo que se queda por lo menos en el 10% o menos. Pues estas son mis inquietudes. De acuerdo. Muchas Perdón, gracias, Luis. un segunditito, ¿eh? Sí, Miren, es muy buena la pregunta porque es muy práctica y a mí me gusta más la parte práctica de estas cosas. Em, una, se puede votar por unos puestos y por otros no. Creo que una gran forma de protestar en esta elección es yendo a votar solo por aquellos que nos convencen al 100% y anular todos los demás votos. ¿Por qué? En otras elecciones tienes voto para presidente, senador, diputado, alcalde y diputado local, ¿no? 5 votos, punto. Y gobernador, bueno, 6 máximo. Entonces, pues, digamos, lo que piensa la mayoría de la gente es, oye, voy a dar mis votos para intentar que gane el menos peor. Y la verdad es que las campañas de voto nulo casi no funcionan porque mucha gente prefiere darle ese poquito más al que cree que es menos peor que anular. En esta campaña, en esta elección vas a tener decenas de votos. A ver, déjame sacar el cálculo para decirte cuántos, pero eh, Son 34. 34 votos, ahí está. Em, Eso significa que puedes anular 30 votos y dar 4. Eso manda un mensaje muy fuerte. Si muchos ciudadanos votan solamente por los que realmente les convencen como candidatos y anulan todos los demás, pues no están legitimando la elección. O sea, están anulando el 80% de sus votos y solo dando el 20%, ¿no? Por un decir. Entonces, esa es creo que esa debería ser la estrategia de muchos ciudadanos que quieren protestar, que no saben si participar. Oye, bueno, al menos identifica aquellos que de plano sí vale la pena
darles el apoyo después de que además están dando una batalla monumental, que cambiaron su vida para intentar preservar una parte del Poder Judicial. Voy a poner un ejemplo, siempre lo pongo, me gusta mucho, la jueza Guillermina Matías. Ella sentenció a la esposa del Mencho a 5 años de prisión. Ella vinculó a proceso un fiscal regional, acusado de vínculos con el crimen organizado. Ella metió a la cárcel a un alcalde vinculado con los Caballeros Templarios. Y ella compite en el Distrito 4. O sea, si alguien de aquí vive en la Cuauhtémoc con la Miguel Hidalgo, puede votar por ella. Yo creo que el hecho de que ella arriesgue así su vida y que ahora haya decidido pues dar esta última batalla porque hay una persona buena en la boleta, vale y merece toda nuestra empatía y esfuerzo por ir ese día e intentar dar nuestro voto, ¿no? Entonces, y si quieren anular todos los demás, anulemos todos los demás, pero sí, sí al menos identificar esos grandes perfiles y sí darles el apoyo, ¿no? Porque si no, la verdad, yo lo veo como abandonarlos, o sea, abandonar a personas que realmente valen la pena, están dando la lucha y oye, que hayan hecho todo ese esfuerzo y que los ciudadanos los desairemos con ni siquiera ir ese día a hacer el mínimo esfuerzo que nos tomó unas horas cuando a ellos les tomó cambiar su vida, aprender a hacer política cuando no lo saben, aprender a hacer territorio, en fin, yo creo que sí hay que hacer eso, ¿no? Y una buena opción es anular por los que no estamos seguros. Eh, Em, Perdón, Miguel, una pregunta nada más. ¿Cómo los vamos a identificar? ¿Nada más por las eh, siglas? justo comentaba en alguna parte de la plática que por las siglas no, porque si te vas por los en funciones, pues terminarías votando por Yasmín Esquivel, Ilenia Batres y Loreto Ortiz, ¿no? Entonces, y además en el poder ejecutivo el 70% de los candidatos son trabajadores del Poder Judicial. Ah, Entonces, no es cierto que las siglas te ayuden para eso. Le hizo mucho daño esa columna del Reforma al el voto informado, ¿no? Hay varias organizaciones que están perfilando a los candidatos. Nosotros en Defensor estamos haciendo un esfuerzo. Vamos a sacar un semáforo, ya lo tenemos diseñado, ya nada más es terminar de revisar a todos los candidatos, donde vas a meter tu sección electoral y te va a salir verde, amarillo y rojo de los candidatos que a ti te toca votar. A partir de eso ya cada quien puede hacer su planilla, pero al menos puedes saber pues quiénes están en verde y por qué razones lo pusimos así. Ahora, esto va a tener muchos errores, va a tener muchos falsos positivos y falsos negativos. Va a haber mucha gente que esté en verde y pues que realmente no lo amerite. sí. Nosotros lo advertimos ahí, pero pues bueno, es lo que podemos semaforizar nosotros con la información que tenemos disponible, pero creemos que es mejor tener ese semáforo a no tener nada, ¿no? Este, y pues Entonces, a bueno, través de tu página, A de ver, la... a ver, sí, pero también va a haber otras. Igual Ajá, si quieren, justo pasamos a Alberto, que tiene la mano levantada, pero sí, sí, por va a favor. haber, va a haber otras, va a estar también Laboratorio Electoral está haciendo una, y bueno, va a haber varias de organizaciones con credibilidad, ¿no? Entonces, muy bien. yo diría, ten pendientes a eso, todavía falta un mes de la campaña Ujú. y hay mucha gente que estamos trabajando como locos Ya intentando veo. hacer Muchísimas bien. gracias, Miguel Alfonso. Quiero hacer una pregunta también, pero no sé cómo levantar la mano. Entonces, Alberto, por favor. ¿Quién no puede levantar la mano? Hola, buenas noches. ¿Sí me, Un sí me segundito, escuchan? Alberto. Por favor, procuren ser bien breves Sí, porque se nos está haciendo muy tarde. ok. Muchas La gracias. pregunta, la pregunta básicamente es, efectivamente, ¿cómo hacemos para distinguir a candidatos que sean viables? Me gustó mucho la estrategia de anular aquella parte que nosotros consideramos que sea irrelevante, porque es precisamente mandar un mensaje para tratar de evitar que se cuelen personas indeseables. Básicamente sería pedirle a Miguel que nos comparta su semáforo y la otra, recomendaciones muy puntuales. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Sí, de acuerdo. Pues en cuanto lo tengamos, les compartimos el semáforo. Para la siguiente semana ya lo vamos a tener para la Ciudad de México. Entonces otra vez meten su sección electoral y eso les arroja todos los puestos semaforizados. Hasta arriba les van a salir
todos los verdes de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina, de jueces, de magistrados. Para la Ciudad de México ya casi terminamos, y para los puestos nacionales. Habrá otros estados que se tengan que esperar un poquito más, pero ya vamos avanzados como el 50%. Y otra cosa conectado con esto de las recomendaciones y también lo que preguntaba Ilse, que se me pasó, si quieren votar, tienen que ir a votar tempranito y llevar a la mayor cantidad de gente que puedan tempranito, porque si no, uno de los grandes riesgos es que el día de la elección movilicen las estructuras que tienen y que con 30 personas colapsen un centro de votación, que esas 30 personas se tarden cada una de ellas 2 horas en votar y les digan, oye, métete y hazte menso y ya. O sea, ya tenemos bloqueada esa. Y eso va a suceder no por pleitos entre los candidatos a jueces y magistrados, va a suceder por pleitos entre las ministras, ¿no? Entonces, donde Lenia sepa que la ministra Yasmín Esquivel tiene territorio, a lo mejor ahí va a mandar a colapsar centros de votación, ¿no? Y la estrategia va a ser que vayan muy temprano. Entonces, bueno, esa sería otra recomendación para ese día, que de verdad salgan a primera hora, incluso que puedan estar ahí unos 10 minutos antes de que abra la casilla, porque si no pueden enfrentarse a una de estas situaciones. Muchas gracias. Jesús, Jesús Horacio. Gracias. Sí, nada más comentar en relación al comentario que hacía Miguel del escrutinio y el cómputo, que ya se están haciendo los ejercicios y que ciertamente ese ejercicio que se está haciendo es con uno de los miembros de los consejos distritales y con el resto de personal del INE, y que esta, debo de decir, es una vulneración al proceso de escrutinio y cómputo, porque el decreto faculta al Consejo Distrital, que está integrado en todos los casos por 11 miembros, no al personal de los consejos distritales. Y esto será motivo de una observación que debe hacerse en este momento, y que ese día de la jornada los observadores electorales lo pueden hacer en el sitio de esos 300 consejos distritales, porque no está permitido, de acuerdo al procedimiento que está establecido, que sea el personal de los consejos distritales quienes realicen el escrutinio y el cómputo. Única y exclusivamente los consejeros, que en cada caso son 11 personas nada más. Y si hacemos la división que comentabas, de que tardan 1 hora en computar 5 boletas de la Suprema Corte, si esto lo multiplicamos por el número de votos o de boletas, pues no va a dar contra los 11 miembros que están en cada uno de los consejos. Y por esa situación puede ser que se den los errores voluntarios o involuntarios en el escrutinio de estos votos. Por eso la importancia de que seamos los observadores electorales los que estemos dando la certeza de ese procedimiento. Sería el comentario. Gracias. Gracias, José. Jesús. Sí, gracias. No lo tenía presente, la verdad, sí me parece una irregularidad ahí más que se suma. Gracias. No sé quién iba, Lalo. Lalo. José. Entiendo que Gracias. Ujú. Sí, gracias. Lalo Vázquez, mucho gusto. Mira, muy interesante todo lo que nos expones. Veo que tienes una lectura tanto política como, digamos, muy ciudadana de todo el proceso. Y eso a mí me ha llevado a pensar, es una pregunta un poco más en el ámbito político, pero al final va ligado a todo lo que nos expones, ¿no? Pareciera ser de repente que como que no hicimos un cálculo político de los animales políticos de Morena, de Andrés Manuel, que es el mayor, al menos hay que reconocer lo que es este cuate, ¿no? Este hombre. Digo, pareciera que no fue bien calculado, pero por el otro lado, pues también son capaces de montar toda una obra, derrochar recursos para objetivos muy específicos. Entonces, en este sentido, bueno, se habla de posible fraude, ciertos muy focalizados, y por el otro, como que abandonaron completamente a los otros, a muchos candidatos, ¿no?
Entonces, la pregunta sería, ¿tú realmente crees que no haya un fondo político en todo esto y que realmente haya sido un ejercicio, digamos, sacado de la manga meramente para eh, validar algunos discursos como lo que dicen, ¿no? Democratizar el poder judicial, o realmente estamos hablando de un fraude que se va a dirigir a los puestos importantes de la Suprema Corte de Justicia, y los puestos menores van a servir abandonados, pero van a servir para validar precisamente esa elección. O sea, y ahí se me haría realmente un cálculo muchísimo más preciso, ¿no? Armas un teatro, donde das un margen para, y a propósito es débil, todo el proceso, pero te focalizas en hacer el fraude en puestos muy específicos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Em, yo sigo creyendo que el objetivo principal era la destitución masiva de jueces para evitar tener un contrapeso tan molesto para ellos, que se inventaron una cosa como pudieron improvisarla en un periodo muy corto de tiempo. Para hacer una reforma de este calado, que esté bien pensada, se requieren años de planeación, miles de horas de especialistas debatiendo, revisando detalles. Hay cantidad de cosas que no saben ni siquiera ellos cómo van a funcionar. Lo de los distritos judiciales se lo inventó el INE en la marcha porque se dio cuenta que era imposible que todos los de la Ciudad de México votáramos entre los 1008 candidatos que nos hubiera tocado, si estuviéramos, digamos, si nos tocaba votar por todos los de aquí. Em, a ver, es que hay cosas muy tontas que no responden a una intencionalidad em, política, ¿no? La mayor tontería que yo tengo detectada en este momento es que para los puestos únicos, es decir, cuando hay un solo cargo de juez penal, por ejemplo, no se sabe dónde se va a votar ese cargo. ¿A qué me refiero? Tenemos una hilera de hombres y otra de mujeres. En la de mujeres, para la Suprema Corte tenemos 5 casillas, en la de hombres de la Suprema Corte tenemos 4. Ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando tienes un cargo único de juez penal? Si tienes 2 jueces penales, no hay tema. Pones un cargo en la columna de hombres, otro cargo en la columna de mujeres. Pero si hay un solo cargo, ¿dónde pones la casilla para votar al juez penal de cualquier género? El INE no resolvió eso. La ley no resuelve eso. Están metidos en un broncón porque si ponen 2 casillas para juez penal, entonces vas a tener 2 votos que se anulan porque no puedes, digamos, votar 2 veces por un cargo que es único, ¿no? Entonces, digo, este es uno de muchos ejemplos. Yo realmente creo que no pensaron el proceso. Les ganó la intención de quedarse con todo. Yo sí creo que la elección judicial fue una forma de legitimarlo. Yo creo que la presidenta está muy nerviosa de qué va a pasar con esto. Está nerviosa de que se le filtre toda clase de personajes que luego a quien le va a explotar en la cara es a ella. Entonces, o sea, y ni siquiera son los del crimen organizado no son de ella. O sea, yo sé que le dicen la narcopresidenta y demás a algunos grupos. No me quiero meter en esa discusión. El fiscal vinculado con el crimen organizado de Guerrero, perdón, de Michoacán, es de Silvano Aureoles, no es de otra persona, ¿no? Y así vas viendo los perfiles y en realidad, pues sí se están filtrando. Entonces, yo sí creo que pues, le está saliendo el tiro por la culata en muchos aspectos. Que los gobernadores de Morena van a intentar poner a los suyos y digamos, si López Obrador fuera presidente, pues a lo mejor se hubieran podido coordinar más, pero también la necesidad de hacerlo así impidió que ellos mismos tuvieran el control para hacer una elección de Estado, ¿no? Creo que Gracias. sería José Ángel y José Eduardo. Ángel, sí. Gracias, Miguel. Yo solamente quería confirmar que uno de los objetivos de este trabajo que estamos desarrollando, Unidos Somos Futuro y Ciudad Ideal, es poder tener preparado un acordeón para que el día de la votación podamos hacerlo de manera mucho más segura y mucho más
rápida, para que no ni nos tardemos nosotros, y si vamos a votar temprano, pues seremos muy rápidos, ni nos tardemos nosotros, ni estemos con la duda de por quién voto y por quién no, y por eso hemos estado teniendo Zooms como este desde hace 4 semanas, y ya estamos teniendo martes y jueves, hoy es miércoles, entonces no fue con candidatos, en el que hemos presentado ya 5 candidatos a ministro, hemos presentado candidatos al Tribunal Disciplinario Federal, porque hay también locales, estatales, y también hemos presentado candidatos al Tribunal Electoral, además de candidatos a jueces y magistrados de las diversas especialidades, que esos, como ya bien lo ha platicado Miguel, es una verdadera lluvia de candidatos en un lado y en otro, y que ahí sí sería mucho más fácil que cada uno de nosotros localizáramos en nuestra propia circunscripción, distrito o como le quiera llamar ahora el INE, busquemos cuáles son los candidatos que nos parecen más conocidos. Entonces, solamente reiterar que Unidos Somos Futuro y Ciudad Ideal estamos trabajando junto con la organización que preside Miguel y junto con otras organizaciones para poder tener lo más completo posible un acordeón para poderlo hacer llegar a todos ustedes antes de la elección con las sugerencias de por quiénes pensaríamos nosotros que se podría votar, que sean candidatos probos, capaces e independientes del oficialismo. Es cuanto. Muchas gracias. Sí, buenísimo. Pues sí, en lo que nosotros podemos contribuir, nosotros no queremos hacer como tal listas, pero sí al menos dar información de quienes no representan un riesgo y de quienes sí. Y también, ¿no? Aprovecho para decir que posiblemente en esta elección es donde más vaya a pesar nuestro voto, a menos que vivamos en un municipio muy chiquito donde las presidencias municipales se determinen por 3.500 habitantes, pero por 3.500 votos, pero el peso relativo de nuestro voto es mucho más grande en esta elección que en las que estamos acostumbrados a participar, ¿no? Entonces yo también creo que ese debería ser un incentivo a que ese peso grande que tenemos en lo individual sí lo ejerzamos, porque van a ser muy poquitos los votos que determinen la elección. Creo que Eduardo Cruz había levantado la mano hace Pero rato. ya no, Ya la bajó, no sé. ya, Bueno, nada más agradecerles yo, nada más quería hablar acerca de esto, no sé si, no quisiera hablar de ello, pero sí es importante. Mencionaste a un caso relevante, una jueza que se enfrentó al crimen organizado. Bueno, no lo digo con mucha humildad. Yo fui la persona que desde la fiscalía la llevó antes. Históricamente no se ha hecho. Es algo que no me gusta decir, es algo que no es como para publicitarse, pero también antes de llegar con la jueza, nosotros lo procesamos, está en la información en los medios, ahí sale mi nombre. Yo no quería aparecer, pero fue necesario, alguien tenía que dar la cara y lo tuve que dar yo. Te agradezco mucho la información, me fue muy valioso todas estas aportaciones y estamos a sus órdenes. Gracias. gracias. Pues buenísimo, felicidades Eduardo. Y pues sí, Ya hay no hay, cosas muy valientes. ya no hay más manitas. Entonces, Gerardo, ¿nos haces favor de cerrar la reunión? Con gusto, Chapis. Pues Miguel, agradecerte mucho esta plática. La verdad es que es un tema muy complejo. Incluso tocaste un tema que me llamó mucho la atención y que se ha manejado por algunos expertos o que se dicen expertos en la legitimidad. Yo creo que es un tema que no deberíamos de caer porque finalmente, nos guste o no, es un tema lícito. Pasó por el Congreso, está en la Constitución. Y hablar de legitimidad, creo que ahí podríamos tropezarnos un poquito en ese tema, porque caeríamos en el juego de precisamente de esos expertos, politólogos o no sé en qué materia, que dicen, oye,
no vayas a ese circo porque vas a legitimar. El proceso es lícito, nos guste o no. El proceso ya está en la Constitución. Y si va una persona o van 10 millones, ¿dónde está la diferencia en legitimar o no? El proceso va a ser, es sí o sí. Entonces, a lo mejor no deberíamos de caer en eso. Pero Miguel, te agradezco mucho tu plática. Creo que es muy compleja. Yo que estoy metido en esto, déjame decirte que entre más escucho, más me enredo, ¿eh? Pero, pero es una plática excelente y pues lo que tenemos que hacer es incentivar el voto. Ojalá pudieras tú a lo mejor hacer alguna cápsula, sobre todo de la importancia de ir a votar. Como tú sabes, cápsulas grandes pues no las escucha la gente, pero alguna cápsula donde nos ayudes a compartirla con la ciudadanía para incentivar que vayan a votar. El tema de la observación, como bien lo dijo Jesús, es bien importante, pero hay que incentivar ese voto. Miguel, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias a los candidatos. Mucho éxito. Sigan echando ganas. Pues Buenas bueno, no tengo noches. más que decir. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Gerardo, Guadalupe, a todos. Gracias, que estén muy bien.